Cambiamos de asunto. ¿Qué pasa con la reforma de la ley del aborto? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a qué viene esta pregunta? Pues porque mañana, viernes, es el último Consejo de Ministros del verano. Y el Gobierno había dicho que antes de que acabara el verano llevaría la reforma del aborto al Consejo de Ministros. Y de momento no hay indicios de que vaya a ser así. Hace unas semanas ya que venimos sospechando qué pasa con esa reforma de la ley del aborto que Alberto Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia, tenía preparada. Ya recuerdan ustedes, en el año 85 había una ley de supuestos, en el año 2010 Viviana Aido la cambió por una de plazos, en el 2012 el PP al llegar al Gobierno había asumido en sus promesas electorales que revisaría ese asunto. Finalmente, al tercer año de legislatura, Gallardón dice, sí, ya lo tengo todo preparado, listo para su tramitación, y cuando esperábamos que fuera Consejo de Ministros y que fuera ir al Parlamento y discutirse y aprobarse, aquí nadie sabe nada. Hacía días que veníamos sospechando y hoy ha sido el ministro de Educación, el señor Wert, quien nos ha confirmado que efectivamente algo hay. Ha confesado que realmente el Gobierno se está tomando un tiempo para analizar el asunto. Es cierto que se ha abierto un periodo de reflexión quizás sobre la conveniencia temporal, sobre otros aspectos y como se acaba de decir, pues ciertamente también estando pendiente una resolución del Tribunal Constitucional sobre la ley actualmente vigente, no parece totalmente desorientado aguardar a esa orientación sobre la constitucionalidad del actual texto. Lógicamente hay gente que esperaba esta reforma con ansiedad y que se pregunta, por ejemplo, el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, que está diciendo, oiga, pero que había una promesa electoral y que sería conveniente que el Gobierno la llevara adelante. Por lo tanto, esperamos que la legislación española en este momento, que ha sido denunciada por la Conferencia Episcopal varias veces como gravísimamente injusta, sea reformada para una mejor tutela del derecho a la vida y al mismo tiempo de la maternidad y los derechos de las mujeres. No se puede contraponer el derecho a la vida y la libertad de la mujer. La buena libertad hay que apoyarla, mantenerla para que las mujeres puedan ser madres sin condicionamientos negativos. Y ese es el asunto de fondo, el derecho a la vida, aunque también hay un asunto colateral de carácter político. ¿En qué situación queda Gallardón? Si el ministro de Justicia había preparado una reforma, había anunciado que la sacaría adelante, y ahora en el Gobierno prefieren mirar hacia otro lado, la gente empieza a pensar, ¿está Gallardón viéndose apartado en el Consejo de Ministros? ¿Puede seguir siendo ministro de Mariano Rajoy un señor como Gallardón después de todo esto? Y para acabar de alimentar los rumores y las especulaciones, él mismo en el Congreso habla del futuro como quien no quiere la cosa sin saber dónde ubicarse. Es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros, hoy, mañana, dentro de un año. Pero yo le aseguro una cosa, no sé dónde nos vamos a encontrar, pero le aseguro que allí donde nos encontremos, usted y yo, a mí me encontrará defendiendo las libertades de las mujeres y defendiendo el derecho a la vida de los concebidos. A saber qué habrá querido decir. Pero el tema de fondo está sobre la mesa. Don Rafael, ¿qué le parece a usted? Mire, yo seguro que voy a mantener una postura que va a sorprender, pero es la que he mantenido siempre. Yo me alegro muchísimo que esta ley se quede en el cajón. Me alegro enormemente. Esta ley, mucha gente cuando entro en el debate, que es un debate para nosotros, al partido que represento, Alternativa Española, un debate muy importante, siempre hago la misma pregunta y quizá la gente lo interpreta mal. ¿Se ha leído usted la ley? ¿Se ha leído en detalle? La ley son 19 hojas en este proyecto. Se compone de 7 artículos. En esos 19 hojas y 7 artículos se refiere en 29 ocasiones a aborto o interrupción voluntaria del embarazo. En 2 ocasiones, se habla de la protección de la vida, que es en el título y en el expositivo. Esta ley, yo creo que no está en discusión, o no puesta en discusión, que esta ley reconoce una forma de regular el aborto. La reconoce en tanto y en cuanto está cambiando el artículo 145 y reconoce expresamente que una serie de supuestos de aborto son lícitos, no son penables y además no solamente eso, sino que constituyen un derecho en tanto y cuanto el Estado tiene la obligación de prestar el servicio a esas mujeres para que practiquen el aborto en esos supuestos. Por lo tanto, esta ley es una ley que
contempla el aborto como un derecho, es una ley que regula el aborto de forma distinta a la ley AIDO, pero es una ley, por lo tanto, que no puede ser de otra forma, es una ley abortista. Dicho esto, yo quería decir una cosa muy importante. Dos han sido los argumentos para defender esta ley. Que esta ley ya no contemplaba el aborto como un derecho, jurista Domingo, jurista yo, no contemplaba como un derecho, y dos, que era más garantista. Yo insisto, hay que leerse la ley. La discusión sin leerse la ley es una discusión frívola. Un derecho, derecho, la definición de derecho, etimológicamente es actuar acorde a la norma. Y un derecho se perfecciona desde el momento en que el Estado ayuda al ejercicio de ese derecho. Bien, el artículo 145, modificación del BIS, establece claramente los momentos en que una mujer puede abortar y tiene derecho a que la administración pública cumpla con la obligación de que esa mujer pueda abortar. Por lo tanto, eso es un derecho. Es un derecho. Además, es un derecho por excepción, que es un derecho muy típico en el derecho español y en otros derechos de corte latino. Segunda cuestión. Se dice que esta es más garantista. ¿Más garantista por qué? ¿Alguien se ha fijado que esta ley, a diferencia de la ley AIDO, entre la semana 14 y la 22, contempla el aborto por razones psicológicas, que es el coladero del 97,8%, y la ley AIDO no lo contempla? La ley AIDO no la contempla. Entre la semana 14 y la 22 no hay supuesto psicológico, que es el coladero. ¿Es más garantista esta ley cuando resulta que la información que hay que darle a la embarazada es una información verbal, mientras que la ley AIDO, desafortunadamente estoy comparando con una ley inicua, una ley perversa, pero la tengo que comparar, la ley AIDO contempla que la información es por escrito, con un recibí? ¿Es más garantista esta ley, que establece la modificación de una norma del Código Penal y deja sin pena? Esta ley, que tiene que tener, como toda ley penal en la modificación penal, un carácter disuasorio por principio de definición, abandona el carácter disuasorio de la pena a la autora material, mientras que el Partido Socialista y la izquierda reconoce el carácter penal por el efecto disuasorio que ha de tener la pena en las mujeres que son las autoras materiales del delito. Esta ley no es más garantista. Esta ley mantiene el derecho. Y esta ley, por último, con esto concluyo, tiene un gran hándicap desde el punto de vista social, político y moral. La ley socialista proviene y es hecha o proviene de quien no provoca escándalo. Esta ley proviene del Partido Popular. Esta ley hace que el derecho al aborto en España se consolide, pero se consolide definitivamente por una razón, porque tanto populares como socialistas están de acuerdo con el aborto, supuestos y plazos, derecho de supuestos y derecho de plazos, pero los dos consolidan el aborto y dejan ya dando carta de naturaleza de que el aborto es lícito. Pero además es lo peor, que determinados estamentos, que yo, en fin, yo soy católico practicante, me llevo a la jerarquía, a la obediencia y demás, me sorprenden que han podido dar un apoyo o reclamar que esta ley salga adelante, cuando lo que yo creo que estamos en presencia en este momento es de una oportunidad de que de la mano del Partido Popular, con mayoría absoluta, se vaya a lo más, porque además, si esta ley se ha demostrado ya que no ha sido, siendo una farsa, se han demostrado ya que no ha sido capaz de sacarla adelante, no ha sido capaz de sacarla adelante, siendo una farsa como es, imaginemos qué hubiera pasado si hubiera salido adelante. ¿Hubieran modificado? Domingo. Sí, bueno...